La rueda de prensa de hoy está convocada para presentar la segunda edición del informe que es sobre el sistema de protección social en España. Preparamos desde Comisiones Obreras. Un trabajo que es una segunda radiografía del sistema de protección social en España, que se ha elaborado con la colaboración del Gabinete Económico Confederal y con el equipo de la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas del sindicato, y que lo que viene a analizar es el estado de situación, la evolución y las necesidades del conjunto del sistema de protección social. Como novedades sobre la edición anterior, pues hay un desglose en muchos de los casos de datos por comunidades autónomas y luego también como elemento de interés hay un anexo al final donde hay un mapa de las prestaciones sociales en esta materia. Lo primero que tenemos que decir como elementos generales es que el sistema de protección social, en sus diferentes apartados, el informe se centra en seguridad social, pensiones, desprotección por desempleo, sanidad, servicios sociales y renta y sistema de atención a la dependencia, rentas mínimas en comunidades autónomas, previsión social complementaria, es decir, los grandes apartados de los sistemas de protección social en España. Lo que vemos es, como carácter general, un debilitamiento de los niveles de cobertura en los mismos. Comentaré brevemente después en cada uno de ellos los elementos fundamentales y lo podrá complementar luego también Carlos si es necesario y en las preguntas que se puedan trasladar. La primera sensación, por tanto, que tenemos que transmitir es que en todos los apartados hay un debilitamiento de los sistemas y mecanismos de protección social en España, con diferentes perspectivas. Me gustaría centrar en primer lugar, empezando por el sistema de pensiones, por orden de magnitud, para contestar primero una afirmación que ha sido muy comentada estos días, y es cuando el gobernador del Banco de España anuncia la irremediable, inexorable disminución del sistema de pensiones. Bueno, primero para decir que esto no tiene por qué ser así, que ayer tuvimos la oportunidad de comparecer en el Pacto de Toledo precisamente para hablar de ese asunto, pero el sistema de pensiones, que ciertamente presenta un debilitamiento en los últimos 4 años, no en el último año, en los últimos 4 años, como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, pérdida que en los últimos 4 años alcanza un 3,8%. Si eliminamos el año previo a la legislatura actual, pues estaríamos hablando de una situación de pérdida de poder adquisitivo ligera, porque no se compensa ni por la ganancia del 0,45% que ha tenido el año pasado, ni el 0,25% anterior, no se compensa la pérdida que tuvo del primer año de la legislatura como consecuencia de la no actualización de las pensiones entre el incremento inicial y la subida del IPC a final de año. En segundo lugar, hay que denunciar sobre el sistema de pensiones la situación de debilitamiento de los estabilizadores automáticos que se han creado en el mismo. Estoy hablando del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, donde, por un lado, la insuficiente actuación en materia de ingresos en el sistema, se produce una utilización estratégica del mismo con carácter oportunista para intentar financiar o bien políticas activas de empleo o la última es la posibilidad de financiar con cargo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social la nueva prestación que se quiere implantar para complementar a algunas mujeres con hijos, aquellas que causen prestaciones a partir del año que viene y que tuvimos oportunidad de comentar ampliamente ayer en el Congreso de los Diputados la opinión que nos merece. Por tanto, nos encontramos con que el uso de las tarifas planas con cargo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social en este momento, o la aplicación de elementos que alteran el fin para el que fue constituido, suponen un debilitamiento del sistema. Me gustaría centrarme en un solo apartado en esta materia y es la modificación, la suspensión parcial de la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se implantó en el año 2012 de manera comprensible para que el límite de disposición anual de gasto del fondo, que está establecido en un 3% del gasto en pensiones, más el gasto de gestión de las mismas, unos 3.500 millones, pudiera ser superado. Esto se modifica, el Gobierno
lo suspende con carácter trienal, periodo 2012-2014. En aquel momento la situación era de extrema necesidad y fue comprendido por los interlocutores sociales. Se ha ampliado 2015 y 2016 sin contar con nadie y de manera contradictoria con el discurso del Gobierno, que sitúa en clave de recuperación económica y que le lleva a actuaciones como la de adelantar incluso la entrada en vigor de la reforma fiscal en una parte de su contenido, con una renuncia, según cifras del ministro de Hacienda, de 1.500 millones de pérdida de ingresos este año. No tiene mucho sentido que se esté priorizando esa reducción de ingresos necesarios, no solo para la consolidación fiscal, sino para mantener los sistemas de protección social, entre otros el sistema de pensiones. En relación con el sistema de desempleo, se produce una paradoja, y es que, conocida por otra parte, y es que tenemos 5.000 millones menos de gasto en 2014 del presupuestado y, por tanto, una disminución del gasto en mayor medida que el desempleo, lo cual solo significa una menor cobertura de protección, que tiene muchas manifestaciones que están en el trabajo presentadas y que yo solo me detendré en alguna, es decir, la disminución del número de beneficiarios del sistema, que ha perdido del orden de 300.000 personas cobrando prestaciones por desempleo, con una mayor caída en las prestaciones contributivas y con un incremento de las personas paradas sin cobertura por desempleo, que alcanzan a final de 2014 1.649.000. Todo ello como consecuencia del agotamiento de prestaciones y del paquete de medidas que se aprobaron en 2012 y que supuso disminución de la cobertura de la prestación por desempleo, las cargas sociales, las cotizaciones sociales a cargo del desempleado y el recorte, desaparición o disminución de la cobertura de los diferentes subsidios. Desapareció el subsidio para mayores de 45, se endureció por 4 vías distintas el subsidio para mayores de 52 años y, por tanto, con una situación de menor protección notable en el sistema de desempleo. En materia sanitaria, por dar también alguna pincelada ligera, me gustaría destacar dos cosas. Y es que tenemos un sistema sanitario que ha pasado de crecer a un ritmo del 5,5% en su presupuesto en el periodo 2002-2009 a decrecer en un 3,16% en el periodo 2009-2012. Tenemos un problema de actualización de datos en cuanto al gasto sanitario efectivamente realizado, porque acaba en 2012 las series, pero si atendemos al presupuesto para 2014, que es el dato que podemos utilizar, la disminución con respecto al año 2009 sería de un 17,6%, 11.000 millones de euros. Pero el problema no acaba ahí. En materia sanitaria, el Gobierno mantiene en las comunicaciones ante la Unión Europea el propósito de que en 2017 el gasto sanitario sea un 5,3% del Producto Interior Bruto, al que deberíamos llegar desde el 6,2% del PIB, que es el que hemos tenido en el año 2012. Bueno, parece difícil que una población que envejece, que una población que tiene una demanda sanitaria cada vez superior, pueda ser atendida desde el Sistema Nacional de Salud, en condiciones adecuadas y con un presupuesto claramente menguante. De hecho, el último barómetro sanitario indica que la calificación del sistema sanitario por parte de los ciudadanos y ciudadanas españoles es todavía muy buena, 65,8% consideran que es buena o muy buena, pero ha perdido 8 puntos desde el año 2010. Se han incrementado las listas de espera y el número de pacientes por 1.000 habitantes también ha crecido, aunque el dato de 2014 es un poquito mejor al de 2013, pero también ha crecido de manera notable. ¿Por qué se produce este fenómeno? Porque hay 47.000 trabajadores menos en el Sistema Nacional de Salud que están atendiendo, sin embargo, necesidades crecientes, como consecuencia del aumento de jornadas que se está produciendo de manera absolutamente clara. En materia de servicios sociales, me voy a centrar simplemente en dos datos. Uno, el sistema de atención a la dependencia tiene que atender 1.210.000 personas. Y está atendiendo a finales del año pasado a 745.000. Por tanto, tenemos un desfase importante
que agrupamos en dos grupos fundamentales. El primero, 148.000 personas en lista de espera, gente que debería ser atendida, que tiene prestación y derecho reconocido, pero que no tiene prestación efectiva. Y, por otra parte, las 320.000 personas dependientes moderados que debieron ser atendidos hace ya mucho tiempo, pero que vieron postergada la entrada en vigor de la Ley de Dependencia para ellos y que el momento es el 1 de julio de este año y veremos a ver en qué términos se produce. Lo mismo podemos decir de los servicios sociales, donde el Plan Concertado de Servicios Sociales es un plan creado en 1988, en el que la Administración central, las administraciones autonómicas y las administraciones locales deberían cofinanciar, del que prácticamente ha desaparecido la Administración General del Estado. El año pasado ha financiado un 2,15% de los 1.500 millones que se han destinado a ello, y en donde el peso recae en comunidades autónomas y administraciones locales. Lo mismo ocurre con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, que dan cobertura hoy entre titulares y beneficiarios a unas 600.000 personas. Y en cuanto a la previsión social complementaria o sistemas complementarios de pensiones que mediante ahorro individual o colectivo tienden a completar los sistemas públicos, la situación es de estancamiento. Situación de estancamiento como consecuencia de la pérdida de renta y de la pérdida de capacidad de destinar recursos a ese tipo de sistemas a lo largo del ejercicio 2014, absolutamente paralizado en la negociación colectiva y en disminución en el ámbito del ahorro individual. Bien, pero todo esto nos configura una situación importante de protección social en España, pero claramente insuficiente y que tiende a agravarse. Hablamos de 1.600.000 personas que debían tener protección por desempleo y no lo tienen, y hablamos de multitud de personas que no tienen renta suficiente para subsistir y, por tanto, lo que se está acreditando es el vacío de cobertura que en una situación de crisis prolongada como la actual muestra los sistemas de protección social en España. Ese vacío de cobertura incorpora en este informe un apartado nuevo, que es la propuesta de renta mínima garantizada, que pretendemos que se ponga en marcha y que sea objeto de discusión en la próxima campaña electoral a través de la iniciativa legislativa popular que junto con la Unión General de Trabajadores hemos presentado y que se incorpora también en un capítulo de este informe para intentar dar y completar ese mapa de cobertura completo de los sistemas de protección social en España, con un universo de personas a proteger que hemos cuantificado en 2.151.000, con una prestación que cobrarán todas aquellas personas que no superen una prueba de rentas equivalente al 75% del salario mínimo interprofesional y con una prestación, son unos 5.830 euros anuales, y con una prestación inicial de base que sería el equivalente al 80% del IPREM, 426 euros, como primer estadio en una cuantía que debería incrementarse en función de las cargas familiares. Si este informe acredita algo es la imperiosa necesidad de reforzar las estructuras de protección social en España en lugar de reducir de manera oportunista los recursos que el Estado necesita para poder mantener y reforzar los sistemas de protección social en España. Si no se toman las medidas adecuadas, estaremos fiando únicamente la recuperación de estos sistemas de protección social a la recuperación de la actividad económica y a la recuperación o al impulso que puedan tener los actuales sistemas de recaudación por la vía de cotizaciones sociales o imposición general, con la carga de inequidad que hoy tienen, fundamentalmente cargando el factor de financiación de todos los sistemas públicos de protección social sobre el factor trabajo de una manera mucho más acusada que sobre cualquier otro tipo de rentas. Bien, este es un poco el esquema que tiene este informe y que me gustaría terminar centrando esas tres ideas fuerza que he planteado inicialmente. Hay un deterioro de los sistemas de protección social que, sin embargo, siguen teniendo un peso importantísimo en nuestro país, fuente de renta de una parte importantísima de la población. Estamos hablando de que más de 13 millones de personas reciben algún tipo de prestación económica, pero que tiene una cobertura decreciente como consecuencia de la ausencia de medios y las políticas practicadas y que tenemos necesidad de completar para permitir
dar una cobertura focalizada sobre las personas que mayor necesidad tienen y, además, acompañarlas a la reincorporación al mercado de trabajo, en unos casos, o a la incorporación inicial al mercado de trabajo en otros, actuando no solamente sobre estos mecanismos de protección social, sino sobre otros en relación con el empleo, en relación con la formación, la cualificación, las políticas activas y el acompañamiento al mismo. Pero lo que sí es evidente, y se presenta y se acredita perfectamente en esta nueva edición del informe, es la decreciente protección social y cómo las apuestas políticas son determinantes. En ese sentido, las afirmaciones de que el sistema de pensiones u otros marcos de protección social tienen que reducir su cobertura no solamente son erróneas, sino que además son profundamente injustas, y esperamos que el debate de las próximas elecciones este sea uno de los asuntos protagonistas en el mismo. Desde luego, Comisiones Obreras se va a empeñar en ello.